las cartas más salientes de Juanita hasta que entra en el Carmelo. Y estaba haciendo un programa, y aunque luego en otros ejercicios comente las que escribe después del Carmelo, pero antes de la entrada al Carmelo ya lo estamos viendo. Desde sus 18 años, las primeras las hemos saltado todas, pero tiene cartas muy hermosas desde los 14 o 15 años, pues son trataditos de vida espiritual, de vida religiosa y de mística, de oración mística. Y según va aproximándose su entrada en el Carmelo, porque nos movemos en el arco de 4 meses o 3 meses, la primera carta al padre Colón que comentábamos es del 29 de enero del 19 y ella entra en mayo, el 8 de mayo en el Carmelo, total que es febrero, marzo y abril prácticamente. En estos 3 meses estamos viendo estas cartas, las últimas son preciosas, como todas, y este programita nos permitiría comentar, como digo, 15 o casi 20 de las más salientes. Pero llama la atención el espíritu tan teresiano que tiene esta niña, en el sentido de su docilidad, su humildad y su falta de confianza en sí misma, que le hace recurrir constantemente a obtener el certificado de sacerdotes de ciencia y de virtud, porque antes los religiosos pues eran así, y ella trata con claretianos y con jesuitas de mucha categoría, españoles, casi todos que habían ido a Chile a trabajar apostólicamente, algunos catalanes, otros de Valladolid, ahora veremos, y allí se quedaban. Estaban todos en torno a los 50 años, entre 40 y 50 y tantos años. De manera que eran hombres ya maduros y con mucha formación y que captan el espíritu de esta niña. Y luego también, como hemos dicho, pues ella se cartea con muchas amistades y las cartas a su familia, que son extraordinarias. Vamos a ver hoy la carta al padre Cea, que es un claretiano que todavía no ha aparecido, porque hemos visto su carta al padre Artemio Colón, jesuita, al padre José Blanch, claretiano, y a una amiga que no sabíamos quién es, esa carta tan hermosa que comentábamos ayer por la tarde. Pues bien, el padre Cea, que es castellano viejo de Valladolid, y tiene, como decimos, cuando conoce a Teresita, cuando se cartea con Juanita y la dirige, pues unos 41 años. Y este hombre pues llegó a conocer muy bien el espíritu de su dirigida, porque dijo, poco después de morir ella, que estaba convencido de que era una santa que estaba en el cielo, que se encomendaba todos los días a ella y que enseguida empezaría a hacer grandes milagros, como así fue. Y conservó como reliquias todos los autógrafos de las cartas que le dirigió Teresita. Solo consintió al Carmelo de los Andes dar copias certificadas, y ya en un arranque de generosidad le dio una de esas cartas, autógrafas, pero las demás las retuvo todas mientras vivió. Tal era el aprecio por la santidad de aquel alma verdaderamente extraordinaria que Dios había puesto en su camino. Entonces, ella siempre tiene una facilidad para escribir extraordinaria, tiene una frescura
literaria que le hace redactar muy bien, con mucha fluidez, con mucha amenidad, con mucha capacidad descriptiva, sabiendo muy bien trasladar al papel, lo cual es muy difícil, lo que está pasando por su alma, pero ella lo hace con un candor y un encanto singularísimos, de manera que en sus cartas verdaderamente se trasluce su oración. Y esta gracia la tienen muy pocas almas, muy pocas almas. Yo diría que en este sentido ni siquiera la propia Teresita de Lisieux, porque realmente Teresita de Lisieux no tuvo una oración muy especial en el acto en sí de la oración. Luego toda su vida era oración, como vimos el primer día. Y ella vivía en Dios, y Dios la iluminó sobre ese camino que tenía que transmitirnos. Entonces, de lo que ella más habla es de sus actitudes para con Dios, de su actitud de abandono, su actitud de infancia, de confianza ilimitada en su misericordia, en fin, lo que sabemos que es Teresita de Lisieux. Pero en cuanto a describir su oración no era muy susceptible de descripciones, porque era una oración, ella misma lo dice, se dormía muchas veces, se distraía, en fin, entonces el Señor la instruía en los secretos. Pero Teresita de los Andes, en este sentido, se parece más a la Santa Madre. Tiene una oración más explícita, más visible, más perceptiblemente mística, y además tiene el don de Dios de saberlo transmitir, como dice la Santa Madre. Una cosa es recibir la gracia, otra gracia es saber qué gracia es, y otra gracia es saber transmitir la gracia. Y entonces, Teresita de los Andes es así, con la diferencia de que esto empieza a hacerlo la Santa Madre a los 46 años, 45, cuando escribe el libro de la vida, un poquito antes, las cuentas de conciencia, y Teresita de los Andes, Juanita, empieza a hacerlo a los 14 o 15 años. Y estas cartas de ya a sus 18, a punto de entrar en el Carmelo, son, como digo, una descripción admirable, preciosa en su sencillez, de una oración de recogimiento que muchas veces llega a quietud y que muchas veces es unión. Como ella, aunque es muy niña y muy simple, no se fía de sí misma por humilde, pues quiere contrastarlo con padres que sepan y entonces pide siempre consejo y quiere que la aseguren en su oración y le dice que su oración consiste, sobre todo, vuelve una vez y otra a esta noción que es muy importante. Su oración consiste en vida. He seguido mi vida de recogimiento. Nunca habla de oración de recogimiento. Nunca habla de costumbre o de hábito de recogimiento, sino es vida de recogimiento. Esto llama tanto más la atención cuanto que lo dice una chiquilla que está muchas veces de excursiones con amigas, pero ella ha aprendido mucho del Espíritu Santo y de Sor Isabel de la Trinidad al recogimiento interior y a adorar allí a los tres. El otro día, cuando estaba en oración, me dijo lo adorara constantemente dentro de mi alma, ofreciéndole las alabanzas de todas las criaturas y uniéndome a las que le tributan los ángeles del cielo. El otro día me decía un chico que ha entrado en un seminario donde solo tienen la liturgia tradicional, porque él ha buscado eso, porque el Señor se lo pedía, y han entrado 24 en ese seminario, que es un número que no lo hay en muchos otros seminarios de todos los cursos. Han entrado 24, tanto que tienen que compartir habitación los pobres porque no hay habitación para tantos. Y con los otros que estaban ya son 100 y pico. Bueno, y entonces, aunque habíamos estudiado un poquito de latín, pero en fin, no lleva tanta preparación, y me dijo, mire,
El oficio divino es una preciosidad. Yo no había descubierto este mundo celestial maravilloso, porque en ejercicio han tenido más horas y además de laudes y vísperas tenían las horas menores, sexta, me parece solo sexta, y completas. Ya saben que en el oficio tradicional se conserva la prima con el martirologio, que era una preciosidad. Es que hemos perdido muchísimo. Y mire, cuando yo oigo el gregoriano, yo oigo ese órgano, pero luego tengo un pequeño problema, que como no entiendo, bastantes cosas las entiendo, pero más o menos la mitad. La otra mitad no las entiendo del latín. Como no entiendo el latín, pues lo estoy diciendo, pero claro, no sé si estoy rezando bien. Tú empiezas el oficio divino, Deus in aiutorium meum intende. Ya te inclinas profundamente a la gloria. Porque me dice, qué devoción. Cuando llega la gloria, todos de pie nos inclinamos. Y cuando tú en esa gloria inicial del oficio divino, tú ya te zambulles en la Santísima Trinidad. Consideras a las tres divinas personas en tu alma y te pasas el oficio divino así. Los labios se van moviendo y los ojos van mirando las palabras y las dices. Pero no te importe no entenderlas. Únete a los ángeles. A la Santísima Virgen le pides permiso muy obsequiosamente y muy humildemente. Y con la Santísima Virgen, nuestro Padre San José y todos los ángeles y santos. Y les dices, permitidme a mí, pobre pecador, agregarme a vuestro coro para alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, pues a los 2 o 3 días me escribió y me dijo, Padre, mire que habíamos hablado de la inhabitación trinitaria y de gozarme yo con los tres, pero nunca había sentido lo que ahora Dios me está regalando, precisamente en el oficio divino, más que en la oración mental o que en la adoración eucarística, más. Siento, y además de una manera casi distinta, las tres divinas personas. No me importa no entender nada. Entonces, hijas mías, cuidado con querer entenderlo todo. Yo estoy teniendo esta experiencia con los jóvenes. Quieren una misa, una liturgia que no entiendan, porque entonces es cuando entienden. Porque en el silencio se entiende a Dios. Es un no entender entendiendo, como dijo él a la Santa Madre. Toda ciencia trascendiendo todo conocimiento, toda noticia, todo idioma. Como dice el Santo Padre, el lenguaje que Dios más oye es el del callado amor. Ese lenguaje. Y esta es la oración de Teresita de los Andes, que es una niña que se santificó en el Carmelo, 11 meses nada más. Pero Teresita de Lisieux, 9 años, Sor Isabel, 5 años, y otras muchas carmelitas, 50 o 60 años. Pues se santificaron rezando toda la vida un oficio divino mucho más largo y que era en latín y no lo entendían. ¿Qué les quitaba de ser santa? Al contrario, se unían a Dios en aquellos maitines que eran pesados y aburridos, que tardaban 1 hora los días de fiesta, pero todo está aquí, no es lo que yo controlo, no es lo que yo entiendo. ¡Qué misa tan entretenida, tan divertida! Esa persona tiene muy poca fe si dice eso. Porque el Calvario no era divertido ni entretenido. En el Calvario no hubo muchas palabras, solo 7. El resto de las 3 horas el sacerdote estuvo en silencio. Y ahora nosotros hemos llenado nuestra misa de palabreo, como decía ayer, y vengan preces, y vengan palabreo. Que no, adoración, silencio. Y entonces dice aquí Teresita, el otro día, cuando estaba en oración,
Me dijo lo adorara constantemente dentro de mi alma, ofreciéndole las alabanzas de todas las criaturas y uniéndome a las que le tributan los ángeles del cielo. Todo cuanto él me dijo lo he cumplido, viviendo así mucho más unida a él. Contemplo a la Santísima Trinidad dentro de mi alma como un inmenso foco de luz, en el cual por su mucha intensidad no puedo penetrar ni mirar. Allí veo a la Santísima Virgen, a los ángeles y santos, y me veo yo, criatura miserable, confundida y anonadada delante de su divina majestad, y me uno a las alabanzas que le tributan todos en el cielo. Me pidió que esta adoración fuera constante y esta alabanza no fuera interrumpida, de modo que si hablaba o tenía que hacer cualquier obra, lo hiciera con este fin de procurar su mayor gloria. Miren, hijas, esta es la vida de la Carmelita. Haga lo que haga, siempre en adoración íntima, siempre contemplando dentro de sí a las tres divinas personas, y en ese foco de la Trinidad, en el cual no podemos penetrar por su mucha intensidad. Ahí contemplar también a la Santísima Virgen, y entonces gozamos de una suerte de inhabitación mariana en el alma también. No es que la Virgen more dentro de nosotros, como las tres divinas personas, pero donde está el Rey está la corte, y donde están los tres está todo el cielo, y por tanto está María, y están los ángeles y los santos. Entonces yo me puedo imaginar ante la Santa Madre, o estos días ante nuestra amiga Juanita, Teresita de los Andes, como quien se representa a sí mismo delante de un altar o en el cielo adorando allí. Sí, pero es mejor esto, es más propio, porque si yo tengo a los tres dentro de mí, en la Trinidad, contemplo el cielo todo, la Virgen y los santos. Miren, cuando decimos que la Santísima Virgen nos ayuda en todo y es medianera universal de todas las gracias, nos lo consigue todo, nos protege siempre, pues no es porque nosotros constantemente le estemos pidiendo las cosas que necesitamos. Es que no hace falta. Es que ella nos ve. ¿Por qué nos ve la Santísima Virgen? Si no puede entrar en nuestra alma. En la esencia de nuestra alma no entra nadie, solo Dios. Ni el demonio tampoco puede tocarnos para nada. Y la Santísima Virgen dentro de nuestra alma no puede entrar porque no es Dios. ¿Qué pasa entonces? Que la Virgen nuestra Madre, como que es la Inmaculada, la Purísima, la Toda Santa, es la criatura más cercana al foco de la Santísima Trinidad, la que más se abraza en el amor de Dios y la que más, entre comillas, comprende a Dios. Digo comillas porque a Dios nadie le comprende, ni siquiera a la Santísima Virgen, porque Dios solo se comprende a sí mismo, por eso tiene que ser Trinidad, porque las tres divinas personas se comprenden y se aman perfectísimamente, infinitísimamente, lo que no puede hacer ninguna criatura. María es la que más comprende y ama a Dios más que todos los ángeles y santos juntos, pero no puede agotar a Dios porque es una criatura. A Dios solo lo agota el mismo Dios. Pero como la Santísima Virgen, toda pura, toda luz, sin sombra de pecado, es la que más pudiéramos hablar así, son verbos impropios e imperfectos, pero en fin, la que más se compenetra con la Santísima Trinidad, la que más sintoniza con la Trinidad, pues ¿qué pasa? Que María me ve a mí en Dios. No es que me vea a mí por dentro, pero como Dios sí me ve por dentro, en ese espejo incandescente de fuego, en ese foco de luz impenetrable por su intensidad maravillosa, que es la Trinidad Beatísima,
María Inmaculada me ve y por eso me sigue paso a paso, me ayuda. Esto es lo mismo que le pasa a mi ángel de la guarda. Nuestros ángeles de la guarda y los ángeles nos ven en Dios. Los santos nos ven en Dios. Y la Santa Madre, seráfica por su amor, que se abraza en Dios, pues a sus hijas las ve en Dios. Y una descalza, ¿cómo tiene que ver a su Santa Madre? En Dios también dentro de sí misma. Esta es la vida trinitaria y esta es la vida mística. El saboreo, el trato íntimo, personal, jugoso, experiencial con cada una de las tres divinas personas. Y este joven que le digo, que tiene la edad de Teresita, un poco más, pues yo le pregunté, así como a lo tonto, como no dando mucha importancia yo, le pregunté, pero ¿distingues a las tres divinas personas? Y me dijo, pues algunas veces sí, también me lo dijo como a lo tonto también. Pues algunas veces yo creo que sí, padre. Y le dije, ese englobo, ese sentimiento de la Trinidad que tú tienes, esa experiencia, ese englobo, pues unas veces es englobo y otras veces no lo sé, pero me daría la impresión que sí que la distingo un poco. Eso es oración mística. Eso es contemplación infusa. El sábado, como usted, reverendo padre, me lo indicó, medité una virtud de la Santísima Virgen. Y nuestro Señor me dijo lo hiciera sobre la pureza. Y después yo oía una voz que me enseñaba y me declaraba la pureza de mi madre. No sé en qué consistió, siempre como la Santa Madre, me pareció, se me dio a entender, se me representó, yo no sé bien, siempre así. Aquí está la clave de la verdad, en su inseguridad, en su humildad. Yo no sé si fue vos, cuando diga que vio a nuestro Señor, también siempre dirá, pero que no le vi, ¿eh? Le vi, pero no le vi. No con los ojos del cuerpo. Yo no puedo decir más. Quisiera que hubiera durado más. Quisiera que me hubiera hablado, no me habló. No duró más que unos 2 minutos. Siempre así. Si te lo pintase más perfiladamente, malo. Pero aquí se ve que es verdad. Después yo oía una voz que me enseñaba la pureza de mi madre. No sé en qué consistió, pero yo desconocí la voz y le pregunté a nuestro Señor si era Él, pero me dijo que era su madre. Entonces la Santísima Virgen me dijo, ¿me abría su maternal corazón? ¿Cuánto le gustaría esto leerlo al Padre Cea y escribírselo a Juanita? Porque un claretiano, un cordimariano, le viene una niña dirigida y le está diciendo lo que ha leído en el corazón de la Virgen, lo que ha aprendido en el corazón de la Virgen. El director le dice, vete a la Virgen que te enseñe una virtud. Ella se va a Jesús y Jesús le dice, dile a mi madre que te hable sobre la pureza. Esa es la virtud que quiero que te enseñe. Pero ya veremos que no es pureza sinónimo de castidad, que es pureza en todo. Y entonces la Virgen le abre su maternal corazón para que leyera en él hasta dónde llegó su pureza virginal. Hijas mías, tenemos estos días con esta niña una escuela de oración. El recogimiento, la Trinidad en mi alma, leer en el corazón de la Santísima Virgen, estudiar cada día en él una virtud. ¿Hasta dónde llegó su pureza virginal para que imitando esta virtud pudiera llegar a la total unión con Dios? Después de declararme esto, me dijo lo que yo debía tratar de hacer para ser pura y enteramente de Dios. Entonces ahora pone 3 puntos, pero dentro de cada uno de esos 3 puntos pone muchos otros puntos. Y al final todos confluyen en lo mismo. Vamos a leerlos. Que rechazara todo pensamiento que no estuviera en Dios, para que así viviera constantemente en su presencia. Aquí está el espíritu eliano de la Carmelita, constantemente en su presencia. Meditar día y noche la ley del Señor. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Descubrirle en el silbo suave de aire,
constantemente en su presencia y para eso rechazar todo pensamiento que no esté en Dios. Que evitara todo afecto a las criaturas para que nunca éstas me turbaran. Porque la mayoría de los sufrimientos y complicaciones y turbaciones del alma nos vienen de aquí, de nuestros desequilibrios afectivos, de nuestras búsquedas de migajas de afecto de las criaturas. Y cuando estamos en Dios, abrazados a la soledad, no nos turba nada. Que no tuviera otro deseo que el ser cada día más de Dios, que deseara su gloria, la santidad y la perfección en todas mis obras, que no deseara ni honras ni alabanzas, sino desprecios, humillación y cumplir la voluntad de Dios, que no deseara las comodidades, ni nada que halague mis sentidos, y que tanto al dormir como al comer lo hiciera con el deseo de servir mejor a nuestro Señor. Todo esto se lo va declarando la Santísima Virgen al abrirle su corazón inmaculado como un libro, para que leyendo en ese corazón la pureza de la Virgen, en realidad María le está haciendo a Juanita su autorretrato. María está diciéndole, así he vivido yo, no deseando honras, ni prestigios, ni afectos de criaturas, amando las humillaciones, rechazando las comodidades, lo que halague mis sentidos, sin más deseo que ser cada día de Dios. Tercero, no sé por qué pone 1, 2 y 3, como digo, como en las cartas de ayer o anteayer de los motivos para ser carmelita estaban muy bien detallados con 1, 2 y 3 hasta el 6, aquí pone 1, 2 y 3, pero luego los mezcla todo. Dice 3, ser pura en mis obras, abstenerme de todo aquello que pueda mancharme en lo más mínimo, y solo hacer aquello que sea del agrado de Dios, que quiere mi santificación, y hacerlo siempre todo por Dios, para Dios y con Dios. Además, me aconsejó que en mis conversaciones, en cuanto fuera posible, nombrara a Dios y que evitara toda palabra que no fuera dicha para la gloria de Dios. Que no mirara fijamente a nadie y que cuando lo hiciera por necesidad, contemplara a Dios en sus criaturas. Que siempre pensara que Dios me mira, que en el gusto me abstuviera de aquello que me agradaba y que si tenía que comerlo lo hiciera sin complacerme y se lo ofreciera a Dios y se lo agradeciera. Que el tacto lo mortificara, no tocándome sin necesidad ni a ninguna persona. En una palabra, que todo mi espíritu estuviera tan sumergido en Dios que me hiciera olvidarme de mi cuerpo. Me dijo que rezara mucho para conseguirlo, pues así en mi alma se reflejaría el Dios Santo. Y aquí viene la firma de María, de su autorretrato. Aquí viene la firma de la Santísima Virgen. Que ella desde que nació vivió así, pero que a ella le fue más fácil, pues no tenía la culpa original, pero que se lo pidiera y lo conseguiría. Después quedé muy recogida, pero no he sentido fervor. Sin embargo, noto que Dios muy interiormente se une a mi alma y sin palabras a veces me da a conocer su voluntad. Este es el retrato cabal de una carmelita descalza, porque si ha de ser María en la Iglesia, como decía el beato Tito Brasma, una gran figura del Carmelo, pero muy desconocido, de las firmas principales del periodismo holandés de los años 30 y 40, un gran personaje, un hombre cultísimo. Y le celebramos así, como si nada, el beato Tito Brasma, encima como era calzado, pero habría que también profundizar en sus escritos. Los escritos del beato Tito Brasma tiene algunas cosas que me recuerdan como hombre de letras, publicista, enamorado de la Virgen, religiosos muy metidos en el mundo, en el sentido cultural, hombres humanistas completos, y tiene cosas, Tito Brasma, que me recuerdan a mí aquel gran caballero de la Virgen que fue San Maximiliano María Kolbe, y mártires los dos de los nazis. Son dos figuras extraordinarias. Bueno, pues Tito Brasma dice que el carmelita en el mundo, en la Iglesia, tiene la misión de ser María, de ser la prolongación de María, no de ser como María,
no de imitar a María, de parecer, sino de ser María. Porque claro, María con su cuerpo ya está en el cielo, pero la Carmelita está llamada a ser María, y que quien la vea, vea a María, que quien me mire te vea, decía Teresita Quevedo, ¿no? Madre mía, que quien me mire te vea. Y entonces, esto es lo que es la Virgen, todo lo que le ha dicho a Teresita. Y después otro día le habló de la pobreza, como el padre claretiano, el padre Cea, le había indicado, vete a la Virgen, váyase, que entonces se le decía a las dirigidas de usted, aunque tuvieran 15 años, váyase usted a la Santísima Virgen y dígale que le enseñe cada día una virtud. Entonces ese día de la pureza, mire al abrir de su corazón todo lo que enseñó la Virgen de la pureza, y otro día de la pobreza. Pero de la pureza, si se fijan, no habla para nada de la castidad ni de la virginidad, solamente dice que esté en el gusto, me abstenga de todo al comer, y en el tacto, no tocándome sin necesidad ni a ninguna persona. Es lo único que dice así un poco más referente a la castidad. Lo demás se refiere a la pureza de alma, de espíritu, de desprendimiento, de vivir en solo Dios, de pedir humillaciones. Y luego otro día le habló de la pobreza, la Virgen. Me dijo que tratara de no poseer ni voluntad ni juicio, ya que por ahora no podía ser realmente pobre. Entonces me dijo que no estuviera apegada a nada, pero todo esto fue sin palabras, sino que me lo daba a entender interiormente y me hizo conocer, miren qué falta de pobreza tan peligrosa, para que vea, ha hablado de la pureza, no está hablando de la castidad así concretamente, habla de la pobreza, tampoco a nivel material. ¿Qué falta de pobreza estaba cometiendo Juanita que la Virgen se la reprocha? Porque claro, son palabras de enseñanza, son palabras de consuelo, pero son palabras de reproche. Cuando viene el Señor a la Santa Madre, muchas veces lo que hace es reprocharla. Y le dice, me hizo conocer que estaba apegada al fervor sensible, que yo hacía consistir la unión divina en el amor sensible, pero que estaba en imitar sus perfecciones para asemejarme a Él cada vez más y en sufrir mucho por su amor para ser crucificada como Él. Esta es la pobreza que le pide la Virgen. Y luego ella le dice al padre Cea, y termina, que todo esto se lo digo como pasa en mi alma para que usted me aconseje. Cada vez que estoy en oración, nuestro Señor me da a conocer su amor infinito y lo imperfecto del mío. Soy tan miserable que Él necesita darme muchos consuelos y fervor para que me acerque a Él. Y a pesar de esto no lo hago. Siento a veces tanto amor que me siento sin fuerzas y sin embargo en mis obras no lo demuestro. Por eso murió. Esta niña murió de amor. Era muy débil de salud, sí. Pero ¿cuántas personas hay débiles de salud que se sobreponen y al final, monja enferma, monja eterna? Y duran, hasta los 90 años, la que era tan débil de salud, que parecía que en el noviciado se moría a chorros, que estábamos a punto de despedirla porque no tenía salud. Bueno, pues otras almas del Señor lo hace así, de esa debilidad de salud, se aprovecha Él, y a los 18 años, a los 20, a los 24, a los 26, como Teresita, como Isabel, como Teresa Margarita Redi, con 22, Juanita con 19, pues se las lleva. No es la enfermedad ni la longura de años lo que les acaba la vida, sino un súbito ímpetu de amor que hace que sean como el cisne, que canta más suavemente cuando muere. Dirá el Santo Padre en la llama de amor viva, rompe la tela de este dulce encuentro, no por los años, no por la enfermedad. Y luego le pide permiso para hacer penitencias. Tengo ansias de ser carmelita para hacer penitencia. Déjeme ponerme un cinturón tejido de ramas de acacio. ¿Tienen alguna acacia en su huerta? Pues que lo sepan, de ramas de acacia, un cinturón. Porque me pongo piedras en el zapato, pero eso no me hace nada. Bueno, pues ahí tienen la carta. Intimidad con la Virgen, saboreo de la Santísima Trinidad. Vamos a pasar así el día de hoy y todos estos días.